buscar un neurólogo o que termine en un neurólogo clínico. El deterioro cognitivo, porque es algo que no me explicaron cuando estaba en la universidad. Muchos de ustedes me imagino que saben. La neurología es igual que el resto de las especialidades. La neurología se divide en lo que es la neurología clínica y la quirúrgica. ¿Sabían eso? Sí. Tanto así que cuando llaman interconsulta neurocirujano para una ACV, dicen, pero si yo sé menos de ACV que ustedes, nos dicen. Yo apenas he llevado 2 semanas de ACV, ustedes se han llevado pues, toda su especialidad y yo creo que tienen razón. Pero yo no sé por qué lo siguen llamando interconsulta neurocirujano para resolver un ACV, un Parkinson, los niños no saben. Bueno, si saben, pues lo sabrán, pero no es su obligación. Ellos operan, hacen otro tipo de cosas. Eso me decían ellos y creo que sí. Yo no sabía. Deterioro cognitivo. Es una de las principales causas de diabetes. ¿Y qué es el deterioro cognitivo? Aquí estamos hablando directamente de lo que es la demencia. Pero para entender lo que es la demencia, tenemos que saber que el deterioro cognitivo son los olvidos. La memoria es acordarse cosas que nos van entendiendo. Y esas cosas deberían quedarse grabadas en nuestra memoria por completo. No todas las cosas, evidentemente. Pero hay un momento donde uno comienza a olvidar las cosas tan cotidianas, las palabras que usa de manera frecuente. Y si a esos olvidos que tenemos le aumentamos que además hay una alteración de otras funciones cognitivas o de funciones ejecutivas, entre las cognitivas están la afasia, apraxia, diagnóstico, y las ejecutivas, planeamiento, organización, abstracción, secuenciación. Entonces ya le vamos a llamar a esos olvidos demencia. La demencia se considera deterioro adquirido y que es independiente del nivel de conciencia, no importa que sea consciente de todo. Y aquí comienzan a aparecer algunas palabras nuevas. Algunas creo que ya las conocen. ¿Qué entienden por afasia? No pueden expresar, no pueden hablar. Vamos a ver más adelante que hay 2 tipos de afasia. Luego tenemos apraxia. Eso, no pueden repetir movimientos previamente aprendidos. Agnosia. No pueden recordar algunas cosas, depende, hay varios tipos de agnosia, ya sea visual, las cosas que ven no las pueden reconocer, auditiva, sensorial, vamos a ver más adelante, eso cuando damos el físico. Planeamiento, ya eso no necesita gran traducción, organización, abstracción, secuencias. Y tenemos algunas causas que van a provocar la demencia, que son las degenerativas, las vasculares, las psiquiátricas, las tóxico-metabólicas, las infecciosas, las traumáticas y otras. ¿Cuál es la más común de todas estas? El Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia. El Alzheimer, ¿por qué se origina? El Alzheimer es una enfermedad donde se va reemplazando el tejido neuronal por tejido amiloide, básicamente. Y se está trabajando a ver si se le puede dar una solución, porque es irreversible. 40% de las demencias degenerativas son a causa de la enfermedad de Alzheimer. La segunda es la enfermedad de Parkinson, la otra que nos trae gran cantidad de pacientes con demencia. En el paciente de más de 60 años, un cuadro leve de pérdida de memoria, no progresivo, que no afecta las actividades de la vida diaria, sino un trastorno psiquiátrico que lo justifique, como la depresión, puede deberse a la declinación cognitiva asociada a la edad. En este caso, más que demencia, la vamos a llamar olvidos benignos de la vida. Los cuadros confusionales agudos, o también llamados delirios, producen trastornos cognitivos, pero no demencia, y son reversibles. En un paciente de más de 60 años, estamos repitiendo, diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la demencia? Lo primero, la anamnesis.
¿Y cómo vamos a hacer esa anamnesis? Vamos a preguntar al paciente varias cosas: política, dónde vive, dónde se encuentra, algunos nombres de sus familiares, pero vamos a necesitar a un familiar junto a este paciente para hacer la anamnesis. ¿Por qué? Porque lo que sea que nos vaya a responder, ¿cómo estamos seguros que es cierto? Entonces necesitamos a alguien que nos confirme que esos datos son seguros. La alteración espacial es frecuente en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué significa alteración espacial? No está orientado el tiempo de paso. No saben dónde se encuentran. Pueden perderse tranquilamente en el tiempo. Y durante la anamnesis hay que preguntar cómo están cuando conducen el automóvil. Por ejemplo, son pacientes que están conduciendo el automóvil y de repente se desorientan, no saben dónde están de un momento a otro. Luego se acuerdan cómo volver a su casa o dónde están, pero hay momentos en que el paciente nos dice: me desorienté en el tráfico, o empiezan a incumplir algunas normas de tráfico. Pero son los principales inicios, más que todo, de la enfermedad de Alzheimer. La alteración espacial es frecuente. La evolución crónica progresiva sugiere alteraciones degenerativas. Por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer se está reemplazando el tejido neuronal con tejido amiloide, pues eso ya es una degeneración. Y una escalonada con deterioro abrupto orienta a una etiología vascular. ¿Qué pasa si el paciente estaba bien y de repente, de un día a otro, empieza a tener demencia? Por súbito, ayer estaba bien, hasta hace unos días estaba bien. Entonces, no ha sido progresivo, en que hay que sospechar de un problema vascular. Y cuando hablamos de un problema vascular, a un accidente cerebrovascular, que hay varios tipos. Aquí tenemos los infartos lacunares, por ejemplo, que son pequeñas zonas de infarto que, sumadas entre sí, pues nos dan el cuadro de demencia. Los antecedentes familiares son frecuentes en la enfermedad de Alzheimer, entonces de ahí es importante preguntar si hay familiares con esta enfermedad o si hay familiares con esta enfermedad. El examen físico debe ser completo y en general, cuando se hace el examen físico neurológico, suele ser el más completo de todos los pacientes que hemos visto hasta el momento, porque son pacientes que hay que darse un buen tiempo para examinarlos, porque aquí no solamente es que los miran y les ponen el estetoscopio por ahí, usan su martillito para ver reflejos, no, los hacen caminar, les hacen subir escaleras, bajar escaleras, entonces suele ser un poco más complejo el examen físico. Auscultar vasos del cuello. ¿Para qué les vamos a auscultar vasos del cuello? ¿Qué buscamos al auscultar? ¿Qué buscamos? Porque esto, pues, en un paciente neurológico con demencia, hipnosis, pensando en problemas vasculares, isquemias, ¿no? Porque las principales causas de accidente cerebrovascular isquémico en nuestro medio, ¿cuáles serán? ¿De dónde vienen estos trombos? Del corazón, exactamente. Puede ser de la orina, más que todo en la enfermedad de Chagas, ¿no? Ventrículo también puede ser, pero pueden estar también estos trombos en el globus carotídeo, por ejemplo, o en una aneurisma a nivel carotídeo. Entonces hay que tener en mente eso a la hora de auscultar. Y registros de la presión arterial para ver que no haya hipertensión. El examen neurológico debe descartar déficits focales, otra nueva, conjunto de palabras. ¿Qué serán los déficits focales? De un momento a otro, pues, no mueva mi mano, por ejemplo. Una monopareja es un déficit focal. Hay algo que no estoy pudiendo hacer en un punto exacto. O un déficit focal que quede afásico, o que de un momento a otro haya dejado de ver, o haya dejado de escuchar. Alguna función cerebral que no estoy pudiendo cumplir. ¿Qué más? Parecias. ¿Qué son las parecias? Una monoparesia, una hemiparesia, una cuadriparesia. Casi. Eso. Y pérdida de la fuerza muscular. Porque si no se puede mover, ¿qué sería? Es su primo hermano. Trastornos sensitivos, visuales y de coordinación. Y vamos a aprender más adelante a hacer pruebas de coordinación. Como
en la prueba de punta de Donais. Pérdida de conocimiento. Pérdida de conocimiento. Pasamos a otro motivo de consulta. Paciente. Estado en el que el paciente sufre una falta de la percepción de sí mismo y de su entorno. El estado de conciencia normal implica la normalidad del estado de entendimiento y de vigilia, básicamente el paciente bien. Una de esas es que se desmayó. ¿Y qué le vamos a llamar a eso? Cuando la pérdida de conciencia de este estado le llamamos síncope, es algo que ya hemos visto. ¿Es así? ¿Y por qué era el síncope? Ahí. ¿Qué causa? Hemos dado exámenes. Bajo de visto. Uno. ¿Qué más había? Había cardíaco, ¿qué más había? ¿Qué más? Metabólico, por ejemplo, las hipoglicemias, ¿qué más había? Psicógeno. Pero estos pacientes recuperaban la conciencia prácticamente sin ningún problema. Luego, cuando es una pérdida progresiva de la conciencia, por ejemplo, pasan de la confusión a la somnolencia, al estupor y al coma. Entonces tenemos esas dos situaciones. Tenemos algunas entidades que pueden presentarse con pérdida de la conciencia, reflejan vago, vagal, por ejemplo, posmiccional, maniobra de Valsalva. ¿Cómo era la maniobra de Valsalva? Sacamos el pituitario. ¿Qué hacían? ¿O qué hacen? Aumenta la presión intraabdominal. ¿Eso qué va a provocar? Cambios de presión en la caja torácica con disminución del retorno venoso y por tanto, si no hay retorno venoso, pues no va a disminuir la postcarga y el paciente va a caer en síncope. ¿Qué más? Cardíaca con disminución del volumen cardíaco, gasto cardíaco, arritmias cardíacas, pueden ser arritmias, pararritmias, bloqueo auriculoventriculares, insuficiencia autonómica con hipotensión ortostática o de causa farmacológica, uso de betabloqueantes, por ejemplo, como el carvedilol, neurológicas, ataque isquémico transitorio, dentro de lo que son los accidentes cerebrovasculares isquémicos. ¿Qué significa accidente cerebrovascular isquémico? Que por algún motivo no le llega sangre, ¿no? Hay pérdida del flujo sanguíneo a alguna parte del cerebro, ¿no es así? Los accidentes cerebrovasculares isquémicos se subclasifican en los AITs y en los isquémicos definitivos. Y ahí se van a ir subclasificando más todavía. Cuando hablamos de un AIT, ¿qué es? Es un ataque isquémico transitorio. ¿Qué significa eso? En el definitivo, ¿qué ha sucedido? Un trombo ha ido, ha tapado un vaso sanguíneo en el cerebro, como no ha llegado la sangre, pues hay necrosis del tejido. Pero en un AIT, ¿qué ha sucedido? Por algo es transitorio. En vez de haber un trombo, lo más probable es que haya habido un vaso. Entonces, el flujo se ha detenido por poco tiempo. Como ha sido poco tiempo, va a retornar la función de nuevo al cerebro. Entonces, son pacientes que simulan un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Y qué pasa si se tapa, por ejemplo, mi cerebral media? Tengo todo mi hemisferio derecho, bueno, no todo, una buena parte del hemisferio derecho con isquemia. ¿Qué clínica va a tener el paciente? Y ya al lado contralateral tenemos una hemiparesia o una hemiplegia, depende del tamaño. Pero un hecho grande, pues será hemiplegia. ¿Qué más? Va a quedar afásico. Porque ya lo hemos dicho. Salud. Entonces, lo mismo puede suceder en un AIT. El paciente va a llegar con una pérdida de la conciencia. Probablemente va a despertar ahí hemipléjico o hemiparésico, afásico. Pero ¿qué va a suceder? Se considera AIT cuando hay una recuperación en 24 horas. Se supone que en 24 horas el paciente tiene que estar como nuevo, sin ningún tipo de déficit focal. Si está más de 24 horas con déficit focal, eso no es un AIT. Eso ya es un accidente isquémico establecido. Ahora, eso dice la teoría. En la práctica ni siquiera son 24 horas. Estamos hablando de 2, 3 horas. El paciente ya ha retornado toda su
algún motivo le dan hasta 24 horas para ver que no sea definitivo. Ahora, ¿dónde está la complejidad de esto? En el diagnóstico. ¿Qué le pedirían a un paciente con un accidente isquémico? Estudios. Encefalograma. ¿Y para qué le pedimos la tomografía? Para ver la... ¿Qué queremos ver en la tomografía? Encefalograma. ¿Cómo se llama? Isquemia, pues que vamos a buscar. Una zona con un infarto. Los infartos se ven. ¿Cómo se va a ver el tejido neurológico? Vamos a ver una zona hipodema. Ahora, hipodema. Ya es isquemia. Hay un problema. La isquemia no se ve en las primeras 6 horas. E incluso al ojo poco entrenado, en las primeras 48 horas no puede llegar a ver. Entonces, ¿para qué le pedimos tomografía si tenemos que esperar tanto para ver? Haremos una tomografía y de aquí a 2 días. Y si le hacemos de nuevo para ver si está, ¿para qué no era mejor esperar 2 días para hacer la tomografía? En realidad a las 6 horas ya se puede ver. Pero hay que tener un ojo bastante entrenado. A las 12 horas ya podemos intentar ver si es que no sabemos medir tomografía. Pero, ¿para qué le pedimos entonces? Porque tenemos que un trato con los imaginólogos para que nos den un porcentaje para la tomografía o para qué es. No, hay que ponerse a pensar. Los accidentes cerebrovasculares se clasifican en 2 grandes grupos: los isquémicos y los hemorrágicos. Pero uno no le llega a la sangre y en el otro de un vaso salió sangre y al final igual no le va a llegar sangre, pero aparte también sangrado que se está provocando. ¿Cuánto tiempo tardará en la hemorragia en verse la imagen? ¿Quién da más? Para... 4 horas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2 horas. Eso se llama tibio. Más caliente. Más caliente Es todavía. instantáneo. Es instantáneo. Nada. La sangre se ve inmediatamente. Y si el isquemia se veía así oscurito, cuando hay una hemorragia, ¿cómo voy a ver? Bueno, lo contrario. ¿De qué color voy a ver? Blanco, totalmente al revés. Voy a ver una zona hiperdensa, una mancha blanca que es la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿para qué pido la tomografía? Porque clínicamente nunca voy a estar seguro si es una isquemia o una hemorragia, porque si no puedo mover por una isquemia, ni en la hemorragia, ¿qué creen que va a pasar? Sangró. Lo mismo va a pasar, exactamente lo mismo. No voy a estar seguro. Evidentemente hay algunos signos que nos digan, podrá ser isquémico, o tal vez, pero no nos da nada la seguridad de ser isquémico o de que sea hemorrágico. Por ejemplo, si es un paciente con una arritmia cardíaca, Chagas, cardiomegalia, lo más probable es que sea isquémico. Es más, el 70% de las veces, hasta el 80% creo que son isquémicos, muy pocos son hemorrágicos. Desde ahí ya partimos bien para el isquémico. Luego, si el paciente está hipertenso, seguramente será hemorrágico, pensaremos, pero nunca estén tan seguros. Por ahí el paciente ya es hipertenso, incluso hace isquémico, o por ahí la hipertensión la provocadora hace isquémico. Entonces, por ese motivo. Y en el AIT, ¿qué vamos a ver? ¿A partir de cuándo vamos a ver el AIT? Ansiosa. Menos de un día. ¿Ah? De 24 horas. No la ves. Si es AIT, nunca se va a ver nada, porque no ha pasado nada. El momento que ha dejado de llegar la sangre ha sido tan corto y se ha retornado toda la función, significa que no ha quedado ningún daño. Doctor, ¿y cómo hacemos para que no vuelva a tener ese espasmo? Ya. Si ha tenido accidente isquémico, se puede hacer tratamiento en las primeras horas. Si no se ha hecho en las primeras 4.5 horas, ya está hecho. Lo que hay que hacer de aquí para adelante es prevenir que no tenga otra. Si es hemorrágico, pues es un tipo de tratamiento diferente. Si es un AIT, es una buena noticia. El paciente tuvo su AIT, recuperó todas sus cosas, está feliz, pues porque va a ser todo normal. Pero como dice usted, es como un lobo. Están llamando. Tienen 2 semanas para dar diagnóstico. Si en 2 semanas no dan diagnóstico, casi con seguridad va a volver a tener otro evento y lo más probable es que el siguiente sea un isquémico de ya, entonces hay que buscar la causa. ¿Y cómo buscarían las causas? ¿Qué harían ustedes? A ver, ya tienen la tomografía, no hay nada, es AIT. ¿Dónde están las causas? ¿Qué es lo que
puede haber pasado. Por ahí hay un trombo por ahí que está soltando mini trombos por ahí, se ha destapado y ha sido todo bien. Entonces, ¿qué le van a pedir? Van a investigar primero cómo está su corazoncito. ¿Y cómo van a investigar el corazoncito? Van a un ecocardiograma, una radiografía, un electrocardiograma, van a pedir ecodoppler de vasos del cuello. Hay que buscarle la causa. Probablemente una angiotac, hasta encontrar cuál es la causa. Porque evidentemente, como decía tu compañero, no nos podemos quedar con los brazos cruzados hasta encontrar. Porque va a suceder el próximo y el próximo no va a ser un hábito, el próximo va a ser un enfermedad. ¿Qué más? Crisis epiléptica, puede haber pérdida de la conciencia. ¿Qué es narcolepsia? Sí, teóricamente tenía un paciente de tercer año que decía eso, pero nunca le Glicógena. Los episodios pueden ser prolongados, una recuperación rápida. Pasamos a otro tema. Creo que este es el más común. ¿Por qué va más al neurólogo? Por la cefalea. Ahora, ¿cuál es el problema de la cefalea? Pues las cefaleas se pueden clasificar en primarias y secundarias. Las primarias son las que las vamos a ver aquí, las secundarias no las vamos a ver. Las secundarias son porque otra cosa está provocando que les duela la cabeza a ese paciente. Esa otra cosa puede ser cualquier cosa. Hasta un resfriado común puede ser dolor de la cabeza. Entonces, un paciente, ¿qué va a suponer que está sucediendo con dolor de la cabeza? Puede ser algo que no volverá a pasar. Y hace pasar a veces. Y terminan teniendo la consulta. Y eso es lo más frecuente. Pero cuando ya lleguen a consulta, la cefalea crónica está considerada como una de las causas más importantes de incapacidad. ¿Qué significa eso? Los pacientes no van a rendir en su fuente laboral, no van a poder trabajar, van a pedir bajas, les van a dar bajas, porque sí, se puede demostrar, pero nadie les va a tomar tanto en serio, y eso es cierto, ni el médico les va a tomar en serio por la cefalea, una migraña, por ejemplo. Hasta que no sea el que siente eso, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque la migraña pues, no tiene cura, les va a volver a doler, va a volver a doler. Entonces, el entorno familiar le va a decir, pues, ¿qué te pasará con dolor de cabeza? Y el jefe del paciente en su trabajo, pues, le dirá, pues, igual le tienes que presentar síntomas hasta pasado mañana, trabajar más, ya te va a pasar el dolor de cabeza. Y el mismo médico le va a, ¿qué le va a decir el médico? En su libro dice, tiene que aprender a vivir con esto, porque así va a ser. Le van a dar analgésicos, pero básicamente eso le dice su médico. Entonces, eso provoca que sea una de las causas más importantes de incapacidad laboral. No les digo que hagan eso, pero es lo que sucede, es lo que va a pasar muchas veces. Las dividimos en primarias y secundarias. Secundarias, hemos dicho cualquier cosa puede provocar por ejemplo, una sinusitis, qué sé. Primarias, migraña, cefalea tensional y la cefalea racímica. A grandes rasgos, las cefaleas primarias son aquellas en las que el dolor es la enfermedad. Y las secundarias en las que el dolor es un síntoma de otra causa o patología. Comenzamos con migraña, llamada también jaqueca. Afecta a un hemicráneo, casi siempre el mismo lado. Un lado de la cabeza les va a doler. Y cada vez que les duele la cabeza, siempre va a ser el mismo lado. Pero como dice ahí, alguna vez podría cambiar. Las crisis duran entre 4 a 72 horas. Y ojo con esto, porque es la clave para diagnosticar bien por las edades en las que se presentan. Y les va a venir un caso que no encuentro examen, ya les estoy avisando. Clínica. Deben estar al menos 2 de las siguientes características. Que sea unilateral, porque si es bilateral, no es que es imposible, pero es muy poco probable que sea migraña. No les digo que es imposible porque está descrito en la literatura que podría haber casos. Pulsátil es el dolor. Es de moderada a severa la crisis. Hay agravación por movimientos o actividad física. Y al menos uno de los siguientes síntomas durante la crisis, que son náuseas, fotofobia o sonofobia. ¿Qué es fotofobia? Sonofobia,
Criterios para su diagnóstico. Y creo que vamos a repetir, pero igual, ahí dice criterios para su diagnóstico. Al menos 5 crisis que cumplan los criterios B y D. Este y este de la siguiente diapositiva. ¿Vale? 5 veces para que B. ¿A qué se refería con B? Episodios de cefalea de 4 a 72 horas de duración, no tratados o tratados sin éxito. La C. La cefalea presenta al menos 2 de las siguientes 4 características. Localización, que sea unilateral, que sea pulsátil, que sea de intensidad moderada grave y que empeore con la actividad física habitual o que impide llevarla a cabo. Básicamente estamos repitiendo la anterior diapositiva, pero la estamos organizando mejor. D, decía, B o D, ¿no? De al menos uno de los siguientes síntomas durante la cefalea: náuseas y vómito, fotofobia y fotofobia o sonofobia. No atribuible a otro diagnóstico de la ICD-H3, que básicamente es cuando se han reunido el comité de dolor de cabeza, algo así. Cefalea tensional. Este son la cefalea tensional común. Y esta es la más común de todas, porque suelo preguntar, ¿cuál es la más común de la cefalea? Entre 30 minutos y 7 días de duración. Es una cefalea opresiva, intensidad leve a moderada. Esta es bilateral. No se agrava por la actividad física de rutina. No hay náuseas, pero sí puede haber fotofobia. Criterios para su diagnóstico: al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan en promedio menos del un día al mes, menos de 12 días al año, y que cumplan los criterios B y D. Duración de 30 minutos a 7 días, al menos 2 de las siguientes 4 características, que sea bilateral, opresiva, ojo ahí dice no pulsátil para confundir con la migraña o jaqueca, intensidad leve a moderada, no empeora con la actividad física habitual como andar o subir a escaleras. De las 2 características siguientes, sin náuseas ni vómitos, puede asociar fotofobia o sonofobia, o ambas. Pasamos a la siguiente: cefalea en racimos o cefalea de Gordon. Es un dolor unilateral severo en región orbitaria, supraorbitaria o temporal. Entonces estamos hablando de que está tomado ahí el ligero. Dura entre 15 minutos a 180 minutos. Se repite un episodio cada 2 días a razón de 8 ataques diarios. Racimos. Hay una hiperemia conjuntiva. ¿Qué será la hiperemia conjuntiva? Y con epífora o la congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración facial, miosis o tosis palpebral del lado donde está el dolor. Otros tipos, las secundarias: lesiones intracraneales, por ejemplo, tumores cerebrales, postpunción lumbar, postraumáticas, de causa ocular, por usar lentes, por ejemplo, por usar lentes de medida inadecuada, por sinusitis de origen cervical. La cefalea por sinusitis, ¿cómo la diferenciamos? Cuando la persona se hace Le hacemos agachar al paciente. Cuando haga eso, le va a doler la cabeza, básicamente. Pasamos al siguiente: mareo, vértigo y trastornos del equilibrio. ¿Qué es el vértigo? Es una sensación ilusoria de movimiento. Por lo general acompañada de desequilibrio y nistagmus. ¿Qué es el nistagmus? Hay que preguntar la forma de presentación, si ha sido agudo, crónico, cuánto dura el episodio, antecedentes otológicos. ¿Por qué preguntamos antecedentes otológicos? ¿Qué se llama? ¿Qué octavo? ¿Qué parte? El octavo parte de coclea. ¿Y cuál es la rama encargada del equilibrio? Hay que preguntar uso de fármacos ototóxicos, ¿como quién? En pediatría usan bastante gentamicina. La gentamicina es más ototóxica.
Mareos, sensación de aturdimiento que no presenta esa ilusión de movimiento que vimos anteriormente. Los mareos son comunes en los ataques de ansiedad, la anemia grave y la hipotensión ortostática. Trastornos del equilibrio es problemas en el sentido de la posición en el sistema motor o en el cerebelo. Y falta de coordinación de la extremidad comprometida o extremidades comprometidas. En el examen físico tenemos que evaluar la presión arterial, a ver si no hay una hipotensión ortostática. La prueba de Romberg, que básicamente es pedir al paciente que se pare con los pies juntos y paramos cerca de él, a un costado o atrás, porque le vamos a pedir que cierre los ojos y va a tener tendencia a caer. Si el problema es el oído, pues va a tener tendencia a caer hacia el lado comprometido. Si el problema es del cerebelo, a cualquier lado va a caer más. Siempre acomódense porque se va a caer. Pares craneales, hay que ver nistagmus, examen otorrinolaringológico. Tenía que hacer exposición, pero creo que tenemos tiempo de sobra para terminar todas las amnesias. Ya. Pero, ¿y le han pedido pasar clases ya? ¿Ah? Del lado comprometido. De lado. Eso. Ya. Pasemos entonces a nuestras exposiciones. La clase, los temas. ¿Cuántos temas son? 3, 6, 9 temas. Síndrome de hipertensión endocraniana son temas cortos. Síndrome meningoencefálico cortado, algunos temas que me parecían no es bastante. El síndrome piramidal, radiculomedular, de nervios periféricos, extrapiramidales, cerebrosolombares, incluso los voy a poder cortar según lo que necesite o tal vez tenga que aumentar. No lo sé, porque no van a ser obligatorios. Son grupos de 4, hagan grupos de 4. Pero son 5, no, 4. No, 4. 4. Obligatorios. Si lo hacen bien, les voy a aumentar 10 puntos al examen. 70, 80, 90. ¿Qué más? Si la hacen más o menos la explicación, solo les voy a aumentar 5. Más o menos significa que vengan a leer aquí toda la Tiene. Y si se anotan y no les dio la gana de exponer porque se asustaron, menos 5 Doctor, ¿usted nos va a dar el tema? Aquí está. Lo que vamos a hacer ahora, para la próxima clase, me van a pasar sus grupos. Porque no están todos aquí. Organícense de A4. ¿Cuándo serían las exposiciones? Más o menos. ¿Verdad? La fecha está en el cronograma. He puesto en el cronograma, fíjate, exposiciones. Hay 3 días de exposición. Bien. A modo de que me vayan pasando la próxima clase, voy a ir, tengo lo suficiente al azar. Y un poquito de ya vamos a ver qué hacemos. Si hay grupos, no la próxima clase para que ya, nos vemos entonces la próxima clase. ¿Y quiénes le deben examen? ¿Por qué no me dejaron terminar? ¿Quién era lo que tiene que dar examen?